Pues ahorita que les platique un poco por qué no es tan bueno eso, porque independientemente del color que tomen o no tomen, vemos que realmente esto es una realidad. Es una realidad que hay muchos chicos, adolescentes, niños que tienen y presentan quemaduras de primero y hasta segundo grado por radiación, ¿eh? Cuando ya presentaron ampolla, acuérdense que son de segundo grado. Ese es uno. Dos, el área de superficie corporal afectada, que es una de las cosas más importantes también para catalogar la severidad de las quemaduras, es muy grande, porque no estamos hablando de un dedo quemado o una mano quemada. Estamos hablando de la cara, del tórax anterior, posterior. Salud, turismo, cultura, deporte, educación. Eso y más es lo que somos. ¿Y quiénes somos? ¡Ya oíste! El programa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran hoy? Hoy yo estoy con Cristian. Hola, Cris. Hola, Clau, ¿cómo estás? Me da gusto estar nuevamente contigo en la cabina. Y bueno, este programa quisimos abordar el tema porque el 27 de abril estamos conmemorando el Día Nacional de la Prevención de Quemaduras en niños, niñas y adolescentes. Entonces creemos que es un tema, bueno, como todos los que abordamos, muy importante porque a veces lo pasamos de largo. Sí, claro, y sobre todo hablamos de personas que tienen o que dependen de otros para su protección y su orientación, cuidado, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que todos, padres, adultos, escuchemos este programa para ver cómo podemos prevenir este tipo de situaciones lamentables y sobre todo el proceso de tratamiento, además, y para ello recibimos con todo gusto a dos invitados con un gran conocimiento y con una gran capacidad. Ellos son la doctora Lucía Achel Nava, que es dermatóloga, y el doctor Alejandro Alanís Vega, que es urgenciólogo. Ellos vienen del Centro Médico Nacional 20 de noviembre. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes aquí para compartir. Muchas gracias por la invitación. Muy felices y en lo que podamos aportarles. Platicamos muy brevemente antes de la entrevista. Creo que sería importante determinar tipos de quemaduras. No sé, porque a veces creemos que quemadura solo es con fuego o con aceite, pero creo que hay muchas opciones o una gran gama muy amplia que a veces no consideramos de riesgo. Bueno, quemadura como tal lo vamos a definir como cualquier daño por una energía de radiación o energía de calor. Puede ser desde cuestiones como la radiación de la luz ultravioleta del sol hasta pasar hasta la radiación ionizante, que es, por ejemplo, la terapia que se da de radioterapia. En todo ese espectro vamos a encontrar diferentes longitudes de onda y diferentes tipos de energía que van a causar daño. Y bueno, pues también hay que dividirlas de acuerdo a la causa específica. Por ejemplo, hay quemaduras eléctricas, hay quemaduras por otro tipo de radiación como es la radiación del sol, hay quemaduras que son por cuestiones de, por ejemplo, agua caliente, cosas calientes. Entonces es importante entender que las quemaduras son diferentes dependiendo del tipo de generador que lo ocasionó y el abordaje pues va a ser también diferente. ¿Las heridas por abrasión también son consideradas como quemaduras? No, por abrasión, por fricción, no. Sin embargo, en algunos pacientes se suman las dos. Cuando la fricción lleva cierta energía de calor, ahí sí podría considerarse un poco también el calor, pero la abrasión es más bien por fricción. Aquí la cuestión es que esto sucede la mayoría de quemaduras en accidentes, ya sea en casa, ya sean quemaduras fuertes, graves, menores. Esto es por accidentes. Yo siempre me he preguntado qué hacer en el momento, porque en el momento hay remedios caseros, remedios de la abuelita que te dice ponte aceite, ponte mayonesa, ponte un sinfín de productos. Pero ¿qué hacer? Si son como por calor, generalmente el 90% de las quemaduras van a ser por calor. Lo ideal es que si tienes, 1, mantén la calma. 2, si tienes una fuente de agua, moja al paciente. 3, envuélvelo. 4, acude a atención médica lo más pronto posible al hospital cercano. Es lo único que tienen que hacer, no tienen que hacer ninguna otra cosa. Así es, nada de alguna cataplasma, nada de que ningún aceitito, no, hay que acudir a atención médica. Todo paciente con alguna quemadura necesita y requiere una atención médica. ¿Cómo prevenir? Bueno, las quemaduras en su mayor proporción son por calor. En el 90% ocurren dentro del hogar. ¿Cuál es el grupo etario más afectado?
los niños. ¿Qué es lo que se necesita y se ha visto que funciona a nivel mundial? La supervisión. Aquí son situaciones que no supervisamos, son accidentes. Los accidentes pasan por falta de supervisión. Y pasan porque pasan. Todos los días. Indudablemente. Sí, tienes a la persona que está cocinando, tienes a la persona que está haciendo su cafecito, su tecito, que se le cae el té en el niño. O la mamila, que está caliente y no se da cuenta. Exacto, hay muchas quemaduras por mamila en los pacientes pediátricos que no nos damos cuenta y que el paciente, ¿cómo se va a manifestar eso? Que deja de comer. ¿Por qué? Porque tiene una quemadura en la boca y entonces la mamá puede decir, ay, bueno, estaba tantito caliente. No, llévalo por favor a revisión médica. El médico es el que está capacitado para reconocer este tipo de lesiones y saber cómo abordarlas. En este tipo de casos, ¿cómo se trata? Porque, o sea, muchas veces en una quemadura en la piel, pues se crea la ámpula o lo que sea y para algún tratamiento, pomadas, pero en la quemadura interna me genera la duda así de cómo lo puedes tratar o qué tanto le puede afectar al infante, porque me hace súper alarmante que diga que es muy común. Sí, es muy común porque generalmente no estamos acostumbrados a tomar la temperatura del biberón. Lo que hacemos o lo que hacen todas las mamás es, con el codo, voy a ver qué tan caliente está el líquido. Ahí se ponen unas 2-3 gotitas y esto condiciona a que estas situaciones se presenten. También acordemos que somos una sociedad en donde hay muchas enfermedades que pueden ocasionar daños a los nervios, como la diabetes. Entonces, tu nivel de sensibilidad está muy disminuido. Entonces, esa es la situación. Wow. Por eso necesitamos un termómetro para tener la temperatura adecuada. O me imaginé que estás tan dormida que te levantó a medianoche y ni siquiera te acuerdas de tomarle la temperatura y así le das la mamila. Y bueno, entonces, como decía Cris, ¿cómo se trata si ya es una quemadura en cavidad? Las quemaduras en boca generalmente son superficiales o epidérmicas o de espesor superficial. Entonces, este tipo de quemaduras se trata dependiendo si forman ámpulas o no ámpulas con medicaciones secantes o con medicaciones anestésicas para que el paciente pueda tratar de comer y pueda sanar. Ahorita que nos hablan de primero, segundo, tercer grado, ¿cómo son? Normalmente eso estamos hablando dependiendo del espesor que se ve afectado. Normalmente cuando es solamente epidermis se consideran de primer grado. Cuando afecta epidermis y dermis estamos hablando de segundo grado. Y cuando afecta la parte de epidermis, dermis y tejido celular subcutáneo hasta hueso estamos hablando de tercer grado. Incluso hay algunos autores que mencionan un cuarto grado, ¿no? Cuando ya afecta esta parte de músculo y hueso, aunque a partir de tercer grado son lesiones sumamente graves. La clínica que observamos es en una de primer grado, lo que vemos normalmente es rojo. La parte eritema nosotros le llamamos, pero es rojez. En una de segundo grado observamos ampollas y a partir de la de segundo y tercer grado podemos observar áreas de necrosis. La necrosis es la muerte de la piel. Entonces sí hay una diferencia, nada más que no la vamos a ver probablemente inmediatamente, porque en el momento que el paciente se quema, lo primero que observamos es el eritema y a medida que va pasando el tiempo se va manifestando si fue de primero o de segundo grado. Muy probablemente algunos de estos pacientes de inicio solo vemos la parte del eritema y al cabo de un par de horas podemos ver la formación de ampollas. Ahora, el tema de las ampollas creo que es muy importante porque mucha gente lo primero que hace es reventarlas. Eso tengo yo entendido que es muy malo porque es un mecanismo de defensa del propio cuerpo. ¿Esto es cierto? En realidad nosotros sí ponchamos la ampolla, pero estamos hablando de una cuestión diferente. Se poncha literal como con una aguja estéril para drenar el líquido y dejamos la parte del techo de la ampolla para que funcione como un apósito, que es como un apósito que ponemos encima. No hay que quitar nunca ese techo de la ampolla porque ese techo nos va a funcionar para proteger esa parte de la piel. Entonces nosotros sí drenamos las ampollas, pero no se quita el techo, ¿de acuerdo? Claro que cuando llegan pacientes llegan ya sin techo. Entonces ahí es donde el paciente llega despitelizado y entonces es hasta más grave porque se pueden venir complicaciones como procesos infecciosos. Entonces sí, normalmente se hace, pero por un experto. No lo vamos a hacer en casa, la mamá que quiera resolverlo, ¿no? Como bien dijo el doctor Alanís, los pacientes tienen que ser atendidos de forma inmediata en un servicio de urgencias. Y los remedios caseros, es que yo insisto mucho porque hay mucha gente que de verdad los usa. Entonces los remedios caseros quedan cancelados. Quedan cancelados. Así como pomadas naturistas. Yo a veces les digo, no son ensaladas para que pongan aceite, no son ningún tipo, o sea, es piel. Y lo que tienen que hacer es ir al médico y que se les indique lo adecuado. Yo sé que está
todas nuestras abuelitas o hasta nuestras mamás van y si tienes sábila, corta la penca de sábila y póntela. Y luego tenemos una quemadura más una dermatitis de contacto. O tenemos a la mamá que ponte la clara del huevo. Realmente no, lo que comentaba también nuevamente el doctor Alanís, si pueden hay que ponerlo en el chorro del agua, pero lo más importante es que acudan con el médico. Él sabrá, el especialista, indicarles cuál es la pomada indicada, cómo lo deben de cuidar, cómo lo deben de lavar y qué medidas tomar. El otro extremo es la minimización del problema, ¿no? No es para tanto. ¿En qué momento sí es indicado o sea, es lo correcto ir al médico y en cuál no? ¿O en todos los casos hay que ir a urgencias? En todos los casos hay que ir a urgencias porque el especialista en urgencias es el que te va a decir qué grado de quemadura es para poder atacar el problema y dar la mejor solución. Obviamente hay veces las que menos se complican son las de primer grado. Por ejemplo, tenemos las solares, ¿sí? Que todas las hemos visto, todas las hemos vivido y que se debería de tratar con soluciones hidratantes, soluciones frías. No se aconseja, hasta donde sea doctora Chel, el vendaje en este tipo de... No, este tipo de quemaduras son bien frecuentes, que ahorita que las comenta el doctor, porque estábamos hablando de como situaciones de accidente, pero aquí estamos hablando en situaciones de vacaciones, donde están los niños corriendo por la playa, saliendo a la alberca y que bueno, actualmente ciertamente se ha trabajado mucho en la parte de prevención de las quemaduras por radiación. Sin embargo, es algo que seguimos viendo en niños, en adolescentes, sobre todo porque a las les sigue gustando a algunas chicas ponerse directamente el color de bronceado, doctora. Sí, no, pero claro, es importantísimo, no es cierto. Pues ahorita que les platique un poco por qué no es tan bueno eso, porque independientemente del color que tomen o no tomen, vemos que realmente esto es una realidad. Es una realidad que hay muchos chicos, adolescentes, niños que tienen y presentan quemaduras de primero y hasta segundo grado por radiación, ¿eh? Cuando ya presentaron ampolla, acuérdense que son de segundo grado. Ese es uno. Dos, el área de superficie corporal afectada, que es una de las cosas más importantes también para catalogar la severidad de las quemaduras, es muy grande, porque no estamos hablando de un dedo quemado o una mano quemada. Estamos hablando de la cara, del tórax anterior, posterior. Pues estamos hablando de o sea, la superficie que está afectada es muy grande. Entonces, también esos estos pacientes deben de recibir atención médica, porque ciertamente los podemos manejar con compresas frías, pero muchas veces tenemos que dar incluso un poco de esteroide tópico. Hay que dar esteroide a veces sistémico. Yo personalmente manejo esteroide sistémico con un poco de antihistamínico y no sé si ustedes saben, pero la radiación ultravioleta baja las defensas, una cosa que se llama fotoinmunosupresión. Es por eso que cuando la gente se va a lo mejor el fin de semana a Acapulco, a las pirámides, cosas así, regresa con un fuego. Y esto es por parte de la fotoinmunosupresión. Entonces no estamos solamente, sí estamos afectando la piel, pero esto va mucho más allá. Y va más allá porque además a lo mejor podemos resolver la situación de la quemadura de la parte aguda, pero yo les puedo decir que está y se marca como un riesgo para desarrollar cáncer de piel en la edad adulta. ¿Cuántas exposiciones o quemaduras a radiación tuviste durante los primeros 20 años de vida que tengan ampollas? Una persona que tiene 2 quemaduras o más con ampollas, es muy probable que durante los siguientes años pudiera desarrollar un cáncer de piel. Entonces no solo es el efecto agudo, sino las complicaciones que puede tener a largo plazo. Y yo creo que más la complicación es que ahorita me estaba acordando yo de niña. Una vez me quemé la espalda, pues niña. Mi mamá siempre. Yo me acuerdo cómo molieron jitomate y me lo pusieron en la espalda. Me ardía horrible. Claro. Horrible. Es ácido. Pero pues obviamente mi mamá y abuelita decía. Sí, pero o sea, es increíble cómo la desinformación te lleva a eso, ¿no? Y entonces pues tú confías, tú dices, ok, está bien, me duele porque me va a servir. Eso, si dueles porque está funcionando. Pero no. Justo por eso, al empezar yo decía que los niños, retomando el tema de las quemaduras infantiles, requieren de alguien que esté ahí, y eso es lo malo, que nosotros como niños en su momento confiamos en lo que nos dicen los adultos y es como, pues él debe de saber, ¿no? Él no me va a hacer daño de manera intencional, y efectivamente no lo hacen de manera intencional, pero sí por negligencia, desafortunadamente. Pero por negligencia, y mucho de esa negligencia es secundaria ignorancia, la verdad, porque normalmente los papás suelen ser, digo con sus excepciones, pero suelen ser personas muy preocupadas por los hijos. Entonces
Entonces, muchas veces es más bien esa parte como de ignorancia o desafortunadamente a lo mejor el no tener una posibilidad de acudir a un centro hospitalario. Bueno, ahí tocamos creo que dos temas. Un tema de la cuestión de la supervisión, como les había comentado, que casi no hay, pero también tenemos la cultura mexicana, en donde ¿quiénes son los que más se queman? De acuerdo a las estadísticas, los hombres. O sea, los niños los varones son los que más se queman. ¿Por qué? Porque con ellos se tiene una cierta permisividad con respecto a las cosas. Ay, es niño, él puede, no te preocupes. En cambio, con las niñas es diferente. A ellas sí se les supervisa. Por lo tanto, con respecto a las estadísticas de quemaduras, ellas están en menor proporción. ¿Ya nos sigues en nuestras redes sociales oficiales? ¿No? ¿Qué esperas? Búscanos como ISTEMX y síguenos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. No te vayas, que esto aún continúa. Se les cuida más por ser niñas. Sí, claro que sí. Si es niño, él puede. Ah, se golpeó, no le pasa nada. Ah, se quemó tantito, no pasa nada. Ah, sí que él prenda la cafetera. Ah, que me traiga el café, no pasa nada. Cuestión cultural. Hablamos de las quemaduras por sol. ¿Qué tan importante es usar bloqueador solar? Pues es lo que se recomienda y es la primera indicación de absolutamente todo para prevención de daño por radiación. El fotoprotector, a diferencia de como mucha gente cree de que solo me lo voy a poner cuando me expongo a radiación, no es así. El fotoprotector debería de ser, a veces yo les digo a los pacientes, como el equivalente al cepillado dental, de que para tener una salud oral hay que cepillar los dientes 3 veces al día y después de alimentos. Pues el fotoprotector se tiene que poner cada 4 horas en un día normal de trabajo, donde estamos aquí todos nosotros, y obviamente tener ciertas características para la fotoprotección que se requiera. Cuando los pacientes van a playa, hablando de prevención de radiación, los pacientes deben de utilizar fotoprotección que sea de 30 o más. Lo ideal es de 50 de factor de protección, lo que llaman SPF, y deben de aplicarlo prácticamente 30 minutos antes de la exposición y cada 2 horas. Pero hay muchos factores que pueden intervenir en esto. Es decir, aunque muchos de los fotoprotectores en teoría van a estar o a protegernos desde 120 horas hasta 500 horas en teoría, obviamente no es lo mismo y se va el fotoprotector por el sudor, por el agua, nos tocan, nos abrazan. Por eso es tan importante estar reaplicando la fotoprotección de forma continua. De forma continua, como cada 2 horas cuando la gente está en la playa, además de utilizar métodos de barrera o de protección mecánica como sombreros, gorras, cachuchas, estas playeras para proteger también que tienen factor de protección 50 y que son muy importantes y que hoy han demostrado que sí tienen un beneficio tanto a corto plazo en una quemadura como a largo plazo en la parte de la oncogénesis, ¿no? Y no solo en la cara. Por ejemplo, que estamos en ciudad, obviamente con el calor que ha hecho, también tiene que ser en los brazos o en la piel que tengas expuesta a. Así debe de ser. Cualquier región expuesta a radiación. Yo por muchos años fui scout y entonces me tocó exponerme al sol por muchas horas, ¿no? En su momento creo que no había como tanto esta cultura de la prevención, pero ahora que la hay, además del protector solar, ¿hay algo que podamos hacer o de tratar de cubrirnos? Porque, o sea, así como yo en esa actividad, la gente que va al fútbol, la gente que juega algún deporte en exteriores, pues son muchas horas las que estás expuesto. ¿Hay alguna otra cosa, tal vez en alimentación o que podamos hacer para ayudar a nuestro cuerpo con este nivel de exposición? Realmente lo único que ha demostrado verdadera eficacia estadísticamente es el uso de la fotoprotección, ya sea la parte de la ropa o la parte de la fotoprotección con cremas. Sin embargo, bueno, sí existen algunos productos que podemos tener que pueden ayudar para disminuir el daño de la radiación, todo lo que son antioxidantes. Los antioxidantes también han demostrado que mejoran la respuesta que se tiene a la radiación y evitan parte del daño que se genera. Entonces, obviamente, la parte de la vitamina C, la niacinamida, que es una parte de la vitamina B5, se ha demostrado que también puede ayudar a la parte de prevenir las quemaduras. De hecho, hoy tenemos fotoprotectores tomados, que realmente lo que son es una cantidad muy
muy importante de antioxidantes y que nos pueden ayudar también a prevenir las quemaduras y pues el daño por radiación. Eso es nuevo para mí. Sí, no lo sabía. nunca lo había escuchado. Por eso es tan importante acudir al médico. Claro. Al especialista. Hablando de vitaminas, la vitamina D se captura por medio de rayos solares. Bueno, es una parte. Con fotoprotección puedes hacer esa captura, tu cuerpo lo hace. Incluso hay estudios que se han demostrado que esto es bien importante de que lo platiquemos, porque la vitamina D, 70 o más % de la población tiene deficiencia de vitamina C. Vitamina D, perdónenme. Y obviamente en México, pues como, ¿por qué te sería eso si hay bastante sol? Pensaríamos que en sitios como del norte del continente europeo, donde no pega el sol nunca, podría ser, pero no, eso es una realidad. Tenemos una deficiencia de vitamina D a nivel poblacional en todo el mundo. Y obviamente se requiere del sol para su absorción y metabolismo, por supuesto. Hay demostrados varios estudios. Primero, que el fotoprotector no disminuye la absorción de la vitamina D. Eso es muy importante. De hecho, se hizo un estudio ahí en el 20 de noviembre, porque yo soy dermatooncóloga y yo soy adoradora de los fotoprotectores, y decían que muy probablemente los pacientes que yo soy tan insistente en el uso de fotoprotector con horario iban a tener bajos los niveles de vitamina D. Y no, al final, tanto el grupo control como mis pacientes tenían todos niveles bajos de vitamina D. Así que la vitamina D se ha llegado a la conclusión de que debemos de suplementarla vía oral. Pero no sé si ustedes conocen algo diferente como parte de vitaminas y todo esto, a lo mejor algún endocrino. Había en algún momento un endocrino que decía que con que se expusieran 20 centímetros cuadrados de la piel sería absolutamente adecuado para que se sintetizara la vitamina D. Sin embargo, ya vimos que no. Hoy la actualidad es que prácticamente todos tenemos deficiencia de vitamina D, entonces hay que suplementarla vía oral. Yo que decía, a mí sí me gusta darme mis baños de vitamina D, pero yo sí uso mucho bloqueador. A mi mamá hasta se enoja, es que yo no, por lo mismo, porque me gusta estar en el sol. Doctor, las quemaduras por radiación, por terapias de radioterapias, ¿cómo se tratan? Tengo una amiga que dice, bueno, mi mamá le dieron terapias de radioterapia y le quemaron el pecho. Tuvo aquí la lesión. Obviamente le dieron tratamiento durante un tiempo, pero ahora que ya no está en ese tratamiento, sigue con la molestia por el sol. ¿Qué es lo que puede hacer? Con respecto a esa parte, recordemos que las cicatrices no son estáticas, son dinámicas. Por eso se requiere siempre la valoración por parte del médico. A lo que tú te refieres por este tipo de radiación que mencionas, pues hacen generalmente quemaduras de espesor parcial superficial y en algunas ocasiones de espesor parcial profundo. Eso, como les comentó la doctora, hay ampollas y el tiempo en que va a sanar y cómo se tendrían que tratar ese tipo de situaciones. Y una vez que sanen, no se acaba ahí el proceso. Hay que darle un seguimiento a esa cicatriz. ¿Por qué? Porque sigo diciendo que el proceso es dinámico y hay personas que quedan con dolores en ese tipo de situaciones, y más cuando las cicatrices son hipertróficas, es decir, están grandes, son abultadas. De hecho, eso también tiene prevención, y la prevención, nuestro Centro Médico 20 de Noviembre es un centro de concentración oncológica. La incidencia que tenemos de pacientes con radioterapia es altísima y obviamente es una complicación que vemos frecuentemente. Realmente es algo que viene pues con la parte de la radioterapia, ¿no? O sea, no es algo que sea como una negligencia, no, realmente es parte del tratamiento en algunas ocasiones o de la sensibilidad de la persona, pero hay cosas que hacemos para prevenir. Hay cremas y ungüentos que se utilizan para mejorar esta parte de la radiodermitis aguda, hablando no de la parte ya crónica que mencionaba el doctor Alanís, también eso se puede prevenir. En el centro médico contamos con un producto que es muy bueno y que se aplica en los pacientes. Les indicamos cómo utilizarlo como medida preventiva para esta parte de las quemaduras. Algunas veces se les dan obviamente a los pacientes todas las indicaciones de cómo hacer o qué hacer para prevenir quemaduras por radiación. Por ejemplo, no se pueden untar ningún tipo de crema porque alguna puede tener, no sé, algún metal e incrementa el riesgo de que se queme peor. Tienen que ir con la piel absolutamente limpia. Pero bueno, ya las otras cosas que nosotros recetamos las recetamos ya cuando se van a casa, en la noche se lo ponen, al otro día vuelven a lavarse y vuelven a acudir a su radioterapia. Y esto también ha demostrado que disminuye la agresividad de la radiodermitis que puedan tener los pacientes. Aquí fue falta de atención previa. No sé si de atención. Perdón, yo creo que en ocasiones es falta de un sistema de salud adecuado. Exacto. ¿Vale? Porque donde nosotros laboramos es un hospital de tercer nivel que se cuentan con esa cantidad de recursos para ese tipo de pacientes, que en otros estados no se cuentan con eso. Y que fuera de micrófonos nos comentaban que el centro médico era un centro de quemados.
¿Cómo es esta parte? Es un centro de quemados, es el único que tiene el ISSSTE a nivel nacional como tal. Es decir, que nosotros recibimos a aquellos pacientes que tienen quemaduras de segundo grado de espesor profundo, de tercer grado o de cuarto grado, que tengan arriba del 20% de superficie corporal. En urgencias, ¿cuántos casos llegan de niños con quemaduras por fuegos artificiales? Como te comento, como es un centro de concentración de este tipo de pacientes, casi vemos muy pocos con respecto a las quemaduras por petardos o por juegos pirotécnicos en ese tipo de situaciones. ¿Qué les dirías a la gente que nos está escuchando que hicieran conciencia, para que hagan conciencia de que realmente es muy peligroso el uso? Con respecto a los juegos pirotécnicos, su peligrosidad está en que son explosivos. Por lo tanto, lo que causan son destrucciones de alguna parte corporal, más que una quemadura. Entonces, ¿y qué es lo que falta aquí? Supervisión. En México se sigue vendiendo libremente. ¿Cuántas mamás supervisan a sus hijos que no hayan comprado este tipo de petardos? Que incluso con la fricción y el calor en el pantalón pueden encenderse. ¿Cuántas situaciones hemos tenido de que con algunos petardos que son ilegales por el tamaño que tienen y por el riesgo de destrucción, les explotan en las manos cuando esto los prende? O sea, ahí sí creo que la cultura mexicana como tal, aunque estén ahí los papás, o sea, y en teoría hay supervisión, nuestra misma cultura de la fiesta, sobre todo de pueblo o cosas así, se exponen mucho, y yo lo digo por conocimiento propio. En el pueblo de San Juan Dragón, que yo vivo muy cerca de ahí, se hacen las fiestas y se incita incluso a los niños a cargar estos toritos que traen los fuegos pirotécnicos, y es como de uno como adulto ya decide si se quiere exponer o no, pero el incitar a los niños a hacerlo, no solo exponerlos a un riesgo, sino incitarlos a hacer una actividad bastante irresponsable, ¿no? Es muy complicado, y justo en el hospital del ISEM de las Américas reciben a muchos niños y adultos también con quemaduras por este tipo de artefactos. Sí, claro, pues es la cultura permisiva que tenemos. Sigo insistiendo, en lo que más exponemos a los hombres. Esa es la situación. De hecho, los sí. Incitamos. Sí. Nunca he visto a una mujer cargando un torito. Yo sí. No, ahorita yo me... ¿Sí? ¿Ah, sí? Sí, ahí en el pueblo. ¿Pero niña? Pues de adolescentes, 14, 15 años. Es que justo yo también me estaba acordando de los toritos, que una vez yo fui, pues nada más de ver cómo salen las chispas, yo no quería estar ahí. Pero ¿cómo le hace la gente para sobrevivir a eso? Pues generalmente te pones como una sudadera, sí, y te proteges lo más que se puede, pero inevitablemente hay micro quemaduras, o sea, porque salta como una chispita, por así decirlo, y te quema la piel, pero son cosas muy pequeñas realmente. Pero que al fin y al cabo es una quemadura. Exacto. Y justo sí ha habido casos como los que comentaba el doctor, que de gente que compactando pólvora de los rifles se ha volado dedos o cosas peores, ¿no? Entonces, pero sí es una cultura, y por eso que lo preguntaste, justo yo estaba a punto de entrar por ahí, porque me parece muy riesgoso y que son heridas, corríjame si me equivoco, doctora, que les pueden durar para toda la vida y que pueden dañar de manera importante su calidad de vida de un niño. No, bueno, pues le puede volar una mano, le puede destrozar la cara, o sea, las complicaciones, lo que comentaba el doctor, yo realmente lo visualicé y dije, caracoles, ahí en la bolsa, la región anatómica que está, qué terrible, ¿no? Podemos cambiar dramáticamente la vida de un individuo con una quemadura. Las cicatrices, ¿no? Hace rato que hablábamos de la parte como qué significa una cicatriz o la parte de reconstrucción. Al final, eso es algo que va a afectar la calidad de vida de un ser humano. Aunque nosotros a lo mejor no le damos tanta importancia, pues hay que ver cómo se comportan esos chicos que tienen grandes quemaduras, ¿no? Y pues sí, ahí con respecto a la prevención sería la legislación. Leyes más fuertes que puedan atacar ese tipo de situaciones. Quién sí puede hacerlo, quién no puede hacerlo, a quién se le puede vender y a quién no. Que bueno, por ejemplo, en esos casos de fiestas, las fiestas de pueblo, generalmente son gente que tiene permiso de Sedena para montar todos estos tipos de artefactos, ¿no? Que ahí es donde yo diría, bueno, o sea, ellos tienen el permiso, pero realmente quien no hace el uso, pues es toda la gente del pueblo. Sí, tal cual. Que sí es un tema muy escabroso, porque a mí me toca vivirlo de manera como muy cercana, y sí está muy normalizado no pasa nada. Bueno, sí te puede pasar algo, pero nada grave, y eso sí, no, sí algo muy grave, ¿no? No sé, a mí me parece muy interesante realmente y alarmante al mismo tiempo, ¿no? ¿Algún caso que hayas tenido de este tipo de quemaduras? Por
fuegos artificiales hemos tenido quemaduras, personas adultas que se vuelan o se destrozan los dedos, secundario a estar, sigo insistiendo, jugando con petardos que son altamente peligrosos. Y le cambió la vida para siempre, porque las secuelas, cómo le pongo un dedo, y la funcionalidad, es decir, cómo vuelve a agarrar un vaso de agua con una cosa tan sencilla. Sí, porque generalmente me imagino que esta lesión viene en la mano dominante, ¿no? Así es, siempre es la mano dominante. ¿Por qué? Porque es con la que vas a tirar el petardo lo más lejos posible. Esa es la intención, lo cual en ocasiones no se logra. Y creo que ni así, a veces hacemos conciencia. No, pues es un ratoncito, no pasa nada. No, sí pasa, sí, y pasa mucho. Y sobre todo estos casos que sí les he comentado que sí se han presentado, de que los petardos les explotan en la piernita, ¿no? Por la fricción, que está ahí, el área genital. Eso nunca lo había escuchado y parece muy preocupante. Ustedes pueden escuchar y se los podemos describir y todo, pero verlo ha de ser impactante. Como ayer que veíamos unas imágenes del virus del papiloma humano. Obviamente nada más se describió esta parte de lo que es el virus y lo que causa, pero no ven las imágenes. Sí, ya ver el condiloma no se ve. Yo alarmante. Creo que una quemadura, una destrucción de miembro ha de ser horrible. ¿Y a quién culpas? Sí. Esa es la situación, porque luego se buscan culpables. Sí. Y hay familias que se destrozan por ese tipo de situaciones. No ven la magnitud del problema, hacia dónde va tu decisión. Pero justo ahí es el único camino, es la prevención, ¿no? De manera individual y supervisar lo que se está haciendo, ¿no? Supervisar a tus hijos, jamás los dejes solos. ¿Por qué? Porque no, como en tu pueblo donde venden ese tipo de petardos, ¿quién está supervisando que los compró? ¿Quién está supervisando qué tan peligroso está haciendo lo que compró? ¿Cómo los va a usar? ¿Y en dónde los va a usar? Ay, ve con tu hermano, cuídalo. Sí, generalmente el hermano mayor es el que cuida. Es el que cuida. ¡Hey tú! No te muevas de ahí, porque seguimos aquí. Esto aún no termina. Y si te perdiste algún programa, puedes escucharlo en tu streaming favorito. Estamos como ISTE Podcast. En la casa, pues yo creo que puede haber una pequeña discusión jugando un poco a abogado del diablo, el qué tanto es la supervisión y qué tanto es limitarlos a que desarrollen o que vayan haciéndose independientes, por así decirlo, y el uso adecuado. Con respecto a eso, con los bebés. Los bebés, ellos no se pueden dejar solos. Tienen que tener siempre su supervisión. Si no, ya hablamos de las quemaduras que hay por mamila. Y recordemos que los niños, conforme van creciendo, pues van explorando. Ellos no saben que el fuego quema. Ellos no saben que el agua caliente los va a quemar, ¿sí? Ellos tan solo están descubriendo su mundo, y si no es bajo supervisión, van a tener ese tipo de problemas, este tipo de accidentes. Tenemos que tener mayor supervisión. No tan solo con los niños, con los adultos también pasa. Los adultos por sí solos, por el proceso de envejecimiento, se van haciendo a veces más torpes. Que esto puede decir que si están cocinando, no se dan cuenta y se caen sobre el sartén, se caen sobre el agua, se les cae la tetera de la mano. Es parte de este proceso de envejecimiento. Y ellos, ¿quién los está supervisando? No tan solo por ser adultos, hay que dejar el proceso de supervisión. Por ejemplo, un ejemplo que se llegó a regular en Estados Unidos, que creo que aquí se está empezando a regular, son las quemaduras por escaldadura, es decir, por el agua, que muchas veces no se tenía regulado cuál iba a ser la temperatura máxima. Entonces, tú le abrías el agua y salía el agua caliente. Estaba demostrado que en muchos lugares los boilers llegan a 120 grados centígrados. No se tenía un control, no se tenía una regulación. Actualmente hay una regulación para que los boilers no lleguen a mayor de 49 grados centígrados para evitar este tipo de quemaduras. Ándale, a la gente que le gusta bañarse con el agua casi hirviendo. Ahí también hay un cierto... También lastimas tu piel. Bueno, tuvimos el año pasado el caso de un paciente. En el 20 de noviembre lo trasladaron, recuerdo, era como de San Luis. Bueno, no sé, era de un lugar del centro del país. El paciente desafortunadamente tuvo un evento vascular isquémico mientras estaba bañando, entonces perdió el sentido, cayó y tuvo una quemadura terrible de 3er grado por agua de la bañera. Entonces, incluso si no me recuerdo, desafortunadamente el paciente falleció. Entonces, estamos hablando de que cómo tendría el agua el señor donde le quemó, y de hecho el motivo por el cual fue trasladado al 20 de noviembre no fue el infarto cerebral, el motivo fue la quemadura. O sea, puede ser así de serio. Y que, por ejemplo, hablando de los niños, su piel es mucho más sensible que la nuestra, ¿no? Entonces, el tener muy en mente este dato creo que es importante, porque a veces con padres
primerizos no dimensionan, ¿no? Lo que para ellos es como, pues no pasa nada, está a buena temperatura. Para el bebé puede ser muy caliente o puede ser más allá de lo que su cuerpo resista. ¿A qué temperatura o cómo debe de ser el agua para bañar a un bebé? Templada. Templada. Sí. Debe de ser 24 grados, o sea, no puede ser más, es demasiado, tiene que ser templada. Lo que pasa es que los papás también decimos, ay no, está calientita, pero no es lo mismo. Y no solo los niños, los extremos de la vida, como bien decía el doctor, los ancianos también van perdiendo, la piel del anciano se va haciendo mucho más frágil. Entonces se comparan, son los dos extremos que tienen una piel mucho más sensible. Entonces siempre nosotros de recomendación a todas las personas, sanas, enfermas, niños, adultos, temperatura del baño tiene que ser tibia. Así haga frío. Que desafortunadamente también son como hábitos, ¿no? Y costumbres, porque de verdad yo lo veo con mi madre que debe estar casi hirviendo el agua para que ella se sienta cómoda con el baño, y quitarle esas ideas a veces a los adultos es muy complicado. Tienen conceptos muy arraigados. Bueno, nos hablaba de parte de la supervisión, hábitos para la prevención, ¿no? Que justo es esta conmemoración es lo que nos da la oportunidad de tener esta conversación. ¿Qué otro tipo de acciones podemos tener para prevenir este tipo de accidentes? Por ejemplo, se puede prevenir con las estufas, de cambiarlas de gas, LP, poderlas tener de manera eléctrica. Pero también entendamos que vivimos en un país con pocos recursos económicos y que aún hay gente que utiliza inclusive leña para tener ese tipo de situaciones, y que sus cocinas son a veces adentro y a veces afuera. Y ahí hay doble riesgo cuando utilizan objetos de biomasa, es decir, leña. ¿Por qué hay doble riesgo? Uno, porque se puede caer a alguien en ese momento, me explico, y tener una quemadura directa por fuego. O dos, puede tener una quemadura por el gas que está produciendo caliente. Entonces hay dos tipos de riesgo. Pero sí, actualmente se recomienda ese tipo de situaciones. También dentro de la prevención que ha funcionado mucho en Estados Unidos es poner las alarmas para el fuego en todos los lugares. Eso ha salvado muchas vidas. La corriente eléctrica en los conectores. Sí, con respecto a los conectores, recuerden, aunque es una corriente de bajo voltaje, sí, que es menos de 1000 voltios, que está regulado en México a que sea de 110, no es lo mismo una persona adulta que haga la resistencia con respecto a la cantidad que se descarga a que sea un niño. Entonces, actualmente venden un tipo de protector para los enchufes. Ahorita no pude evitar acordarme de un video donde hay una cazuela enorme con aceite, pues sí, están cocinando, ¿no? Pero llega un bebé gateando, jala la estructura y se le cae todo el aceite encima. Obviamente, pues ahorita lo recordé y dije, wow. Y los papás estaban al lado, y llegó el bebé gateando. Sí, recordemos que los accidentes es en un segundo, y eso que tú dices es muy frecuente, y sobre todo en fiestas patronales, en donde se cocina con biomasa, ¿sí? En las partes de afuera. Hay niños que tú puedes ver en diferentes plataformas que se han caído inclusive hasta el pozole, se han caído. Es algo. Entonces, por ejemplo, igual estás cocinando algo o tienen algo, ellos van corriendo jugando y ponen sus manitas en el comal. Ellos lo utilizaron para aventarse o apoyarse, fue su punto de apoyo, pero era un comal hirviendo. Es como tú dices, no tienen noción de lo que puede suceder si pones la mano ahí. Exacto. Que ahí probablemente lo mejor sería establecer barreras físicas, ¿no? Tanto para acceso a la cocina, o si se está cocinando en exteriores, pues tal vez se va a ir muy extraño, pero cercarlo, ¿no? Tal cual. Y que solo las personas que realmente están cocinando entren a esos espacios, ¿no? ¿Qué otro tipo de quemadura puede suceder en casa? Las más frecuentes son por fuego y por escaldadura, por sustancias calientes, que es lo que les comentaba con respecto de que inician, por ejemplo, se está haciendo su sopa instantánea, y eso es suficientemente líquido y está caliente para producir una quemadura de primero, de segundo o hasta de segundo grado de espesor profundo. Que se les caiga el té, sigo insistiendo, que se les caiga la tetera. Ese es el tipo de lesiones más frecuentes que vamos a ver, por quemaduras o por escaldaduras. Y repetir, ¿no? Poner nada, ungüentos o cualquier otra cosa más que al agua. Si se puede y tienes una fuente de agua disponible al instante, pones su extremidad o la parte que esté afectada, lo envuelves e inmediatamente buscas atención médica. Por ejemplo, las quemaduras por elementos calientes como la plancha o cosas así, o las resistencias, ¿no? Que a veces se utilizan para el baño. ¿Qué tan frecuentes se dan? Se dan en un 4% aproximadamente, de acuerdo a las estadísticas, porque son quemaduras por objetos calientes
es de resistencia. Generalmente sucede en su mayoría a las personas que lo están utilizando y son por utilizarlos de manera inadecuada. Sigo insistiendo, si dejan el objeto caliente de resistencia y si hay un niño presente, pues el niño puede quemarse porque no tiene objeto de conciencia en ese momento. ¿Qué pasa si una quemadura no se atiende? Si una quemadura no se atiende, se va a complicar siempre, sí o sí. ¿Puede haber alguna infección secundario a? Es de las cosas más frecuentes, las infecciones y bueno, pues ya después las cicatrices. Por ejemplo, en el área de urgencias, lo muy frecuente que llegan son quemaduras superficiales de espesor superficial, envueltos en varios ungüentos y después en vendas o en ropa. Cuando tú abres, eso huele horrible. Significa que esa parte, esa extremidad, esa quemadura está infectada. Eso es algo muy frecuente. La gente acude una vez que ya inicia a doler o a oler feo. O sea, no es de inmediato. Hay gente que hace eso. Sí, claro. Te quemas, va a sanar sola. Como por ejemplo lo que nos platicaste es de que te pusieron jitomate. Te envolvieron. Me imagino que fueron una lesión con ampollas. Y yo creo que sí, no me acuerdo bien, pero cuando empieza a oler feo es cuando te llevan. No te llevaron en ese momento, prefirieron primeramente un remedio casero. Digo, afortunadamente no pasó a mayores, pero yo creo que si hubiera habido ampollas, sí es peor. Sí, que ahora también mucha gente con estos líquidos que son como para atender quemaduras de farmacéutica, creo que se confían, ¿no? Con esto se le va a curar y no pasa nada, ¿no? Pero me imagino que es un complemento, o sea, lo ideal es que te trate un especialista, ¿no? Pues que la indicación venga por el especialista. Es cierto que hay preparaciones y cremas de patente que pueden tener a lo mejor un poco de aloe vera, pero ya tenemos cosas mucho más sofisticadas y que se le van a dar de indicación al paciente y que le van a hacer una mejoría mucho más rápida que si utilizamos algo como aloe vera pura de casa, ¿no? Orgánica, dirían algunos. No, la verdad es que vale la pena que vayan al centro de atención y se les dé lo adecuado. Sí, porque aparte tenemos esta idea de si es natural es bueno, ¿no? Orgánico. Puede ser bueno, pero en esta ocasión... El jitomate. Ay. Sí. Voy a llegar a reclamarle a mi mamá. Y retomando las anécdotas, en una actividad con unos amigos estábamos cocinando afuera, en el exterior, y con una cocineta de gas, pero como que no prendía y cuando prendió soltó un flamazo y le quemó a mi hermano la pierna. El problema es que le dio en el calcetín y el calcetín se prendió y se le pegó a la piel de la pierna, ¿no? De hecho, actualmente tiene una cicatriz como de 15, 12 centímetros de diámetro y la piel le quedó muy delgadita, muy delgada e incluso en alguna ocasión en un golpe volvió a sangrar en esa parte. Ahí hay algo que se puede hacer, pues de entrada, ahí me iría por dos preguntas. La primera es cuando la prenda se pega a la piel, yo recuerdo que trataron de retirarlo y yo creo que allá a la distancia creo que lo lastimaron más de lo que realmente se le ayudó. Y la segunda es, ¿hay algo que se pueda hacer con ese tejido dañado? Con respecto a la ropa. Con respecto a la ropa, lo ideal es que la apagues al instante y no trates de quitarla. Mójala si puedes y acude al médico, por favor, para que se pueda quitar de una manera quirúrgica en caso necesario y no provocar este tipo de lesiones. De hecho, esa es una de las medidas primarias de manejo. Mójalo, pero no le quites la ropa, porque tú no sabes cuánto daño tuvo y cuánto daño más le puedes causar. A veces hasta se corta en lugar de quererla quitar. O sea, por eso es que tiene que ser en un centro de urgencias. Ellos tienen todo listo para quitar y hacer, y no en casa que pues no tenemos, que queremos jalarlo, ¿no? Sí. Y recuerda, se utiliza en algunas partes con respecto cuando son por quemaduras en ropa, lo que es stop, drop and roll, que significa párate, tírate y da vueltas para que se apague la ropa. Eso es lo que tendrías que hacer. Como se ve en las películas, ¿no? Échale tierra. Sí. No, en verdad, sí. Sí, bueno, pues es que sí, yo es lo que he visto. Porque le eliminas el oxígeno y no puede. Entonces eso sí es real. Pues la tierra apaga el fuego. El fuego. Sí, por eso incluso en muchas áreas industriales tienen sus cubos de arena. Solamente vas a desprender la ropa que se desprende por sí sola, o sea, que salga por sí sola. Nada de que vas a hacer ningún tirón. Es la única que vas a hacer. Y para quienes tienen ya ese tipo de lesiones de esa magnitud, ¿hay algo que puedan hacer para mejorar su condición? Porque yo sí veo la piel de la pierna de mi hermano y es muy delgada y hasta como brillosa. Sí, está atrófica. Hoy, pues sí existe tecnología que puede mejorar la piel de esa región. Desafortunadamente, pues no está considerado como una parte médica de primera atención. Está considerado
considerado como algo estético, pero actualmente existen algunos láseres como el CO2 fraccionado o uno que se llama Nd:YAG que pueden hacer que esa piel se haga nuevamente más gruesecita. Sí hay tecnología que hoy puede ayudar a que las pieles que están atróficas las logremos mejorar. Yo hace poco traté a una chica que hace telas y tuvo una quemadura pero por fricción de la tela y quedó su piel sumamente atrófica y bueno, con 2 terapias de CO2, la verdad es que ahora pareciera que no tiene nada, ¿no? Siempre obviamente va a quedar esa piel un poquito diferente, pero se puede mejorar. La tecnología ha avanzado. ¿El láser es una quemadura, por ejemplo, cuando quitan tatuajes? Pues es energía de radiación. Todo lo que sea energía de radiación puede generar quemaduras. De hecho, fíjense, no habíamos platicado y a mí no se me había ocurrido, pero todos estos centros de depilación con láser o con IPL, que es luz pulsada intensa, yo he tenido pacientes que van a consulta porque literal se quemaron, porque los quemaron durante el proceso de láser de la depilación. Entonces, claro, ahí porque fue un error técnico de la persona que lo hizo, ¿verdad? Tienen que estar absolutamente capacitados, pero ocurre y son quemaduras porque es radiación, es energía de radiación. Se hace ampollas, idéntico que una quemadura y sí, pues al final. Pero lo del láser del tatuaje es diferente, ¿eh? Porque eso funciona diferente. La energía de radiación entra profundo a destruir la parte del pigmento. O sea, no es una quemadura como tal, es un proceso de energía que destruye el pigmento sin lastimar la superficie, aunque la mayoría de los que hacen láseres quedan rojos. Si alguna vez ustedes ven a alguien, al menos al principio, se ve parte de eritema de esa rojez, hasta por cuestiones estéticas y que esté bien hecho, el paciente queda un poquito rojo. He visto en redes sociales estas prácticas de meterse en tinas de hielo. ¿Eso provoca quemaduras en tu cuerpo? Sí, de hecho el agua fría y el hielo hace muchos años se describió como pie de trinchera o pie de inmersión, porque las temperaturas muy bajas pueden generar. Realmente yo no sé si por definición sea una quemadura, porque en realidad el mecanismo es diferente. Una quemadura es más como por esta energía de radiación de cualquiera de sus espectros de onda, y esto es más bien por temperaturas frías. Al tener humedad y lo frío, lo describieron cuando iban aquí a la Primera Guerra Mundial y todo eso, con esas botas que estaban húmedas y en la nieve, donde de repente los pacientes ya no sentían y se les necrosaba, o sea, y el dedito se les había muerto, que es lo que pasa con algunos alpinistas todavía, pero por definición yo desconozco el concepto de licuefacción. Sí, no es tanto una quemadura, es más bien congelamiento. Pero bueno, ya hablando de esta técnica que hacen, ¿está bien hacerlo? ¿Es bueno para tu cuerpo? Digo, en cuestión de piel. De un challenge. Digo, bueno, no sé si son challenge, pero son prácticas que hacen que meten todo su cuerpo en tinas con hielo. Eso lo hemos visto o lo podrás ver con los futbolistas generalmente. Ellos lo utilizan como relajante para evitar las contracturas en ese momento, pero hasta ahí. No hay ninguna situación con respecto a alguna lesión que vaya a provocarte por estar con hielo por 1 minuto. Como lo decíamos, siempre y cuando sea aplicado en un momento dado con alguien que conoce del tema, ¿no? Porque pensamos en alguna persona que, sí, para relajar muscularmente y se meta en con una exposición prolongada a este frío ya puede generar un daño, ¿no? O sea, siempre acercarse con especialistas de los temas, ¿no? Que queramos abordar. Las cremas que son para eliminar cicatrices o reparar el tejido, hay muchas, ¿no? ¿Realmente funcionan? ¿No funcionan? ¿Nos pueden generar algún daño? Digo, me queda claro que lo ideal es acudir con un especialista, pero desafortunadamente en México seguimos bajo la dinámica de la automedicación, ¿no? ¿Qué tanto puede generar un riesgo? No, pues claro que funcionan, pero vuelvo a lo mismo, sí, ya sé, la recomendación no es ten en tu casa esta pomada por si te quemas, o sea, no debería de ser, ¿verdad? Claro. Aunque yo sí hago a veces eso, o sea, por ejemplo, en el rancho siempre tengo como en un pequeño botiquín una crema que sé que es como una crema inerte, pero que al mismo tiempo puede ayudar para cicatrizar. No voy a decir ningún nombre, pero tiene sucralfato, que el sucralfato desinflama y genera analgesia, que puede funcionar tanto como para una raspadura como para una quemadura. Pero independientemente de que tengas eso, acude mejor al médico, porque por ejemplo una crema en una úlcera por una quemadura pues no va a servir de nada. Necesitamos apoyo de clínica de heridas y a lo mejor necesitamos parches de otro tipo, o necesitamos, o sea, ya se convierte en un manejo mucho más complejo el poder abordar una herida, ¿no? Por una quemadura. Claro.
Hablábamos fuera de micrófono de una explosión que hubo de la UNAM en la FE Zaragoza el año pasado, que hubo una explosión por gas. Llegaron al Centro Médico 20 de noviembre estos pacientes. Así es. Nosotros tenemos un código de arribo de pacientes máximo, lo cual hace que estemos preparados para ese tipo de situaciones. Nosotros somos un centro médico el cual tenemos a todos los expertos y especialistas las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Entonces tenemos la capacidad suficiente para poder abordar ese tipo de pacientes. No importará si es de primer grado su quemadura, si es de espesor parcial superficial, espesor parcial profundo o de tercer grado. Ahora que comentas eso, me parece que es muy importante el reiterar. Lo ideal es acudir a la unidad médica más cercana, ¿no? Porque mucha gente con el tema de que el Centro Médico Nacional cuenta con los especialistas es no, lo voy a llevar al 20 de noviembre, ¿no? Pero probablemente esa media hora o esos 15 minutos de traslado adicional pueden ser la diferencia, ¿no? Exactamente. Por eso siempre te sucede algo, mantén la calma y lleva al paciente a la unidad más cercana. Sí, ya en todo caso ahí podrán hacer una contención y después si se requiere el traslado. Exacto. ¿No? Una vez que llegas al área de urgencias, él valora el tipo de quemadura que tiene y valora el porcentaje de quemadura que tiene y con eso determina qué pacientes requieren estar en un centro de quemados. Como les reitero nuevamente, es aquellos que tienen superficie corporal arriba del 25% o el niños arriba del 20%. Hay una escala de dolor del 1 al 10. Bueno, que a mí siempre me preguntan del 1 al 10, ¿cuánto te duele? Digo, es algo sensible de preguntar, pero en esta escala, ¿cuál es el dolor de un paciente con quemaduras graves? Es tan importante que tienen que estar sedados. O sea, los pacientes del gran quemado, que así se llama, que son los pacientes que llegan al hospital, llega a ser tan importante la parte del dolor que tienen que estar sedados. Ay, hasta escalofríos me dieron porque ha de ser tremendamente increíble el dolor que se siente. O cuando lo despiertan, quizá algún procedimiento que vayan a hacer que tienen que despertar a la persona, me imagino que hasta pueden gritar del dolor. Sí, de hecho cuando llega un gran quemado con nosotros en el área de urgencias, que es ahí donde se atiende inicialmente, donde llega un equipo multidisciplinario junto con cirugía plástica para hacer retiro de este tipo de vendajes especiales que tiene, se tiene que sedar al paciente para poder realizarlo, si no el paciente estaría gritando todo el tiempo. Entonces inclusive pues pasan a terapia, hay pacientes que ameritan estar intubados por la cantidad de quemadura que tiene en su cuerpo, hay pacientes que no ameritan estar intubados, pero en ambos casos, sí o sí, van a estar sedados. Y esto solo nos regresa al tema de la prevención. Si podemos evitarle ese tipo de complicaciones y ese tipo de dolor, padecimiento a cualquier niño, es nuestra obligación hacerlo como adultos, ¿no? Porque les va a cambiar la vida, les puede afectar de manera importante y el único camino para no llegar a eso es estar atentos a ellos, ¿no? Y cuidarlos. Exactamente, aquí el camino es la prevención con respecto a la supervisión. Supervisión, insisto, tanto a niños como adultos, inclusive a uno mismo. Cuando no se da cuenta por algún tipo de incidente, con algún tipo de objeto, podemos autoprovocarnos alguna lesión por una quemadura. Tan solo las mujeres, no sé si a ti te ha pasado, pero a mí sí me ha pasado, que te estás con la plancha o estás con el ferro para el chino y te quemas la oreja. O sea, eso es algo que pasa, con ampolla y todo, ¿eh? O sea, no es así. Y eso estamos hablando de quemaduras que te ocurren en el día a día. Y algo que yo quería también como tomar un poco la parte que hablaban, sí, claro que los papás tenemos que supervisar, pero también yo creo que es importante, los niños son súper inteligentes, los niños pueden entender muchas cosas y a veces como que nos quedamos cortos en la explicación que les podemos dar. A mí, al menos yo soy muy gráfica, yo tengo 3 hijos y yo de plano sí soy de foto. Ve lo que puede pasar si no tenemos cuidado con esto. Tú no te puedes acercar a la estufa porque es peligroso, te voy a enseñar qué puede pasar. Digo, gracias a Dios yo no he tenido ninguna situación con mis hijos de algún tipo de accidente así, pero creo que tenemos que explicarles también, no solamente decirle, no te acerques ahí. No, si nosotros les explicamos, los niños entienden. Digo, hay unos muy traviesillos, ¿verdad? Pero los niños en general entienden. Entonces, creo que también es esa parte de que, pues, involucrarlos, esto es lo que puede, en su cuidado. En su cuidado. Esto te puede pasar, esto te puede quemar, esto te puede dañar. Tenemos mucha desinformación. O sea, hace rato en mi lugar de trabajo les dije, oigan, hoy la entrevista va a ser sobre quemaduras. ¿Qué dudas tienen? Y entonces ellos me empezaron a decir, ay, pregunta si la mayonesa sirve, si el gel tal sirve, ¿saben? O sea, sí, y yo así, sí, yo pregunto. Pero estamos muy, muy mal desinformados.
desafortunadamente. Y la gente sepa que la primera acción que debes de hacer es tranquilizarte y llevar a la persona o a ti mismo al centro médico. Que eso es difícil siendo papás, ¿eh? Los papás luego quieren y se desesperan. Bueno, ¿cuántos regañan? O sea, antes de sanar ya están regañando al niño. Es que te dije que era tu culpa, que no. La verdad, pero me queda claro que es impotencia. No saben qué hacer y desafortunadamente... Cuando te dicen, ahora lo voy a hacer de verdad para que sea con provecho, ¿no? Y dices, exactamente. ¿Qué está pasando? Nuestra cultura, nuestra idiosincrasia que tenemos. A mí me llegó a pasar eso de todavía no te recuperas del dolor y ya te están regañando, o un poco más. Pero porque no sabemos reaccionar. Eso que dice el doctor parece muy fácil y yo sé que él está tranquilo y sereno, pero como papá, a veces, no sé si en el resto del mundo, pero aquí yo la experiencia que tengo con la mayoría de los papás es te caes y es tu culpa y te van a regañar porque te lo dijeron. Y a veces los papás, yo digo que es porque no saben. Yo creo que es así, porque yo he visto a mis papás reaccionar de alguna manera cuando les pasan cosas a los niños. Y bueno, nosotros a lo mejor yo porque soy médico y yo, no, a ver, vamos a tranquilizarnos un poco, pero yo estoy segura que a lo mejor en algún momento hasta también yo me desesperaría porque pues la situación no es igual. Por eso creo que lo que debemos de tener siempre es acude al médico, acude al médico. De verdad, si no es necesaria la intervención médica, te van a decir, haga esto y retírese, ¿no? Precisamente, pero por lo menos para descartar el riesgo tendríamos que acudir. A lo mejor les dicen ya como yo les digo, siempre tengan esto para una quemadura y me avisan, o sea, los que les llega a pasar. Bueno, y con esta plática ya no me voy a volver a poner aceite en mis quemaduras de aceite caliente. Digo, es que uno actúa así, porque pues te lo dicen los papás y bueno. Entre la mayonesa, el jitomate y el aceite, una ensalada ahí. Soy una ensalada sí, andando. No. Porque eso, pues, como decía, no me acuerdo quién de ustedes, la automedicación es terrible. Yo incluso le digo a mi mamá, eres mi coleguita, ¿verdad? Porque a veces andan las mamás recetando, o sea, incluso en familias con médicos. No sé si a ti te ha pasado, sí, claro, pero... sí. Es parte de la cultura, donde la mamá trata de resolver con sus posibilidades y muchas veces, o la mayoría de las veces, no son las adecuadas, ¿sí? Por falta de conocimiento, que seguimos insistiendo, no tienen por qué. Lo que sí tienen por qué es saber reaccionar y saber que existe un médico. Entonces, que cuando tengan ese tipo de situaciones, acudan a su médico. Mil gracias por acompañarnos, por darnos toda esta cátedra muy bonita para mí. Digo, ya sé cómo reaccionar en el momento en que pueda pasar algo así, ¿no? Y ya sé cómo prevenir. Sí, muchas gracias por su tiempo, por su conocimiento, porque de poco en poco que vayamos difundiendo este tipo de temas, podamos generar una conciencia diferente, que es lo que muchas veces nos hace falta. Un poquito de sentido común también, que dice un amigo es el menos común, es lo peor de todo. Y de verdad, pues solo recordarles que para evitar este tipo de lesiones en niños, niñas y adolescentes, pues la prevención y, ¿por qué no? Que me parece algo muy, muy importante, el involucrar a los niños, ¿no? En el cuidado de su salud. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Cris, por estar aquí acompañándonos. Gracias, Clau. Igual siempre es un gusto estar contigo y a ustedes los esperamos en la próxima. Yo soy Claudia Mejía. Yo soy Cristian Ortiz. Hasta pronto. Este programa es realizado gracias a la colaboración de Ámbar Mora y Claudia Mejía, Antonio Tapia en la producción, Cristian Ortiz y Ámbar Mora en la producción ejecutiva. En comunicación social, Alma Rosa Rivera. En la dirección general del ISSSTE, Dr. Pedro Centeno. Salud, turismo, cultura, Deporte. Educación. eso y más es lo que somos. ¿Y quiénes somos? Ya oíste.